película sobre la cual vamos a hablar ahora es otra película que se exhibe desde este jueves, otro estreno argentino en salas. Me refiero a La llegada del hijo del dúo de Cecilia Tan y Valeria Pivato, codirectoras de este film, junto a Marisela Álvarez, su protagonista. Están todas en línea a través del Meet para hablar con nosotros. Les damos la bienvenida a Cinefilia. ¿Cómo están todas? Muy bien, muchas gracias. No, por favor, un placer. Hola Cecilia, hola Valeria. Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Hola Un Luis, gusto un gusto recibirlas. saludarte. Hola Estaba Cecilia. muteada, Sí, ya todo empecé bien. mal. Todo bien. Bueno, para empezar, chicas, han elegido un tema muy incómodo para relatar, ¿verdad? Sí, Silencio. efectivamente. Perdón que nos tenemos que coordinar para Sí, las respuestas, pero sí, sí, sí. efectivamente, nos hemos decidido a bucear en un tema que suele ser bastante tabú y que tiene que ver con los límites del amor y en este caso particular aplicado en principio al amor maternal. Claro, yo creo que lo interesante que ofrece el cine como propuesta audiovisual es bucear en historias poco conocidas, poco transitadas, sobre las cuales existen bastante prejuicios o bastante alejamiento, porque para caer en lo convencional ya estamos muy cansados de ver repetirse historia tras historia sin que salga de una medianía que es harto conocido y con final previsible, ¿no? Entonces se saludan este tipo de propuestas bienvenidas con una temática diferente, con un planteo diferente y con una toma de conciencia sobre aspectos sobre los cuales tal vez no hablamos mucho. Sí, totalmente. En ese sentido, bueno, nosotras con Valeria hicimos una primera película en donde No digas buceábamos. el título, por favor, porque es parte de la consigna de hoy. Bueno, justo a tiempo. Donde buceábamos, digamos, en el Sí. universo Femenino. femenino. Y en esta siguiente película, esta segunda película que hacemos juntas de ficción, bueno, eso, queremos empujar un poco los límites, en principio de nosotras como dupla creativa, queríamos desafiarnos eh, sumergiéndonos en una historia, bueno, más compleja, que por supuesto volviera de otra manera a abordar los mandatos que existen desde siempre sobre las mujeres y en este caso en particular sobre la maternidad, ¿no? Y arrojar, bueno, una propuesta, una posición diferente a todo lo que se ve en general en relación a estas temáticas, un poco para hacer preguntas más que dar respuestas, ¿no? Y en ese sentido la película eh, propone un juego, propone armar un rompecabezas, la Mm. estructura de la película propone al espectador estar bien despierto y bien activo para armar este puzzle. Y bueno, y que resuene en él o en ella aquello que le interese, que lo interpele. Ese es un poco el cine o la construcción que nos interesa de cine. Bien. Y a ver, Maricel, ¿cómo te llegó la invitación para hacer esta Sofía, que es una madre, pero también es una mujer deseante y que tiene que de alguna manera pivotear entre un hijo y una madre que también se tienen lo suyo, digo, ¿no? Sí, sí, antes quizás de responder tu pregunta, o en parte quizás la responda también, me gustaría agregar a lo que dijeron aquí las chicas Cecilia y Valeria, que yo creo que todo gesto artístico contundente es aquel que apela a patear un poco el tablero Ujú. de aquellas narrativas hegemónicas, normativas, o que apuntan, digamos, a lo que culturalmente se construye como arquetipo en términos de Sí. rol social, ¿no? Por eso esta madre está tan corrida de todo eso. Ujú. Y ahí en ese gesto que tienen las chicas como artistas, yo reconozco la potencia y el valor quizás de la obra que hoy estamos compartiendo con el público. Porque este personaje, ahora sí respondiendo a tu pregunta, no responde a ningún mandato, digamos, que podamos definir en términos ya como
más unidireccionales o arquetípicos, Sí. insisto con esa palabra, porque me parece clave. Es un personaje al que podemos abordar o al que las chicas deciden abordar desde sus luces y sus sombras, desde la enorme complejidad que contiene, digamos, todo individuo, toda persona, llena de contradicciones, de emociones encontradas, y a la que la vida la pone en un lugar incómodo, puesto que debe formularse una serie de preguntas que son de orden prácticamente existencial, Sí. también social, por supuesto, y es como responder ante un hecho de violencia que alguien a quien ama profundamente ha producido de manera deliberada para dañarla. Sí. Entonces, ya ves que esas cuestiones, para cualquiera de nosotros hoy en esta conversación, es muy difícil de responder. Imagínate también entonces para el personaje. Sí. Me gustó mucho que las chicas incluso no acercaran respuestas fáciles a estas preguntas tan complejas, por lo que también a lo largo del rodaje tuvimos que todo el tiempo estar refrendando reflexiones y pensamientos en torno a cómo hablar de lo que queríamos hablar. ¿Cómo fue la elección del personaje del hijo, Cecilia, Valeria, donde hay una perfecta sintonía, ¿no?, con la madre, interpretada por Maricel? Bueno, para el personaje de Alan hicimos casting, Ajá. hicimos un casting que en la historicidad del desarrollo de la preproducción tuvo 2 instancias, pero llamativamente en la primera instancia pensamos en Angelo Muti Spinetta, Sí. que es quien finalmente personifica a Alan. La verdad es que era un personaje difícil porque es, de alguna manera, nosotras lo imaginamos como el único reloj de alguna que cuenta el tiempo o el paso del tiempo en la película, ¿no? La película pivotea entre 2 épocas, entre un presente y un pasado, tiene Claro. también una instancia de escenas evocativas, pero en el caso particular de Alan, el paso del tiempo tenía una impregnación mucho más fuerte porque empieza siendo un niño o un adolescente de 16 años que por este hecho trágico que mencionaba Maricel, tiene que ir a un instituto de menores y cumple la mayoría de edad y pasa a una cárcel de adultos y sale teniendo 20 años, ¿no? Entonces no solo era poder contemplar la posibilidad de que un solo actor pudiera personificar a ese personaje en esas 2 épocas que en la vida de un adolescente, 4 años es un montón, sino también que pudiera como llevar en su cuerpo como el estigma del paso por un lugar de reclusión como puede ser tan fuerte como un instituto de menores o pues una cárcel, ¿no? De paso comento que es notable el cambio que se produce en Ángelo cuando uno lo ve por primera vez saliendo, ¿no?, del lugar. Sí, es Sí, un... trabajamos, perdón, Balu. Dale. Sí, trabajamos con Ángelo mucho y muy detalladamente para poder de manera sutil y no, sutil pero contundente, trabajar sobre los gestos. La película en todas las interpretaciones trabaja mucho sobre los gestos, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos a la mirada, nos dedicamos a la voz, nos dedicamos a la corporalidad, la forma de pararse, porque bueno, el desafío que él tenía era que era un hombre, además, él es un hombre ya adulto, y entonces tenía que ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y eso es difícil, porque bueno, corporalmente él ya tiene la edad que tiene, pero trabajó muy concienzudamente, con mucha generosidad, entrega y confianza a lo que nosotros proponíamos, y es hermoso por eso, porque justamente es en él en donde de alguna manera se ve nítido el tiempo, ¿no? Y al elenco, bueno, lo completa Cristina Vanegas, claro. una gran y hermosa actriz que tuvimos el honor de dirigir. Con Cristina, en realidad la tuvimos siempre en la cabeza desde que empezamos a escribir, pero después había que ver cómo se conformaba el resto de la familia. Claro. Y cuando tuvimos
un poco armado el mapa, el árbol genealógico, la invitamos a ser parte y fue una hermosa experiencia, tanto para Valeria como para mí, dirigirla, se acercó a un personaje difícil, es el personaje más arquetípico de la película, encarna de alguna manera a través de una mujer el patriarcado duro y Sí. puro, eh, en supuestos gestos de independencia que en realidad no existen. Y ella se acercó con tanta humanidad a ese personaje que es un personaje que, bueno, que finalmente lo volvió humano, lo volvió real y lo volvió muy claro en el objetivo que nosotras teníamos de definir a través de ella la historia de Sofía, ¿no? Ujú, De represión, de claro, silencio, que la trae a lo que hoy le claro, pasa en la película, en Claro, este presente. claro. claro. De alguna manera de por qué es como es Sofía. Hay una elección en ustedes como guionistas de ir dosificando la información entre las vueltas temporales, pero también en las mismas situaciones del presente, del pasado. Digo, hay algo ahí en lo que convocan a un espectador, como dijiste en el principio, de que esté atento. Y a Maricel, digo, más allá de que obviamente no se filma tampoco cronológicamente, vos ya tenías la historia de qué era lo que le pasaba a esta mujer, pero había que estar parado en un momento como si sí, como si no, conteniendo, saliendo, cuándo exploto, cuándo no exploto. ¿Cómo fue también ese trabajo? Sí. Bueno, tanto Valeria como Cecilia trabajan de una manera muy meticulosa, muy sensible, muy rigurosa. Un mes antes del comienzo del rodaje tuvimos unos encuentros muy nutritivos, fueron para lo que fue después el rodaje, Mm, en los cuales pudimos echar algo de luz sobre el material, entender algunas de sus claves, pero fuimos, creo yo, todas lo suficientemente audaces como para reservarnos algunos secretos, algunos enigmas, ujú, de manera de poder también atravesarlos durante el rodaje, ¿no? claro. No llegar con todas las respuestas tampoco. No sé si esa es la solución o no sé si esa es la mejor aproximación al trabajo, ¿no? Cuando hay algunas zonas de misterio, todavía nos permitimos eso, el asombro, Mm, y entonces toda nuestra capacidad expresiva se ve afectada por ese asombro, se transforma. Entonces, en ese aspecto creo que me dieron un montón de herramientas, un montón de información, pero luego también hubo muchos espacios para que en el rodaje pudiésemos atravesar las tres juntas ciertos descubrimientos, Ujú. que fueron muy bienvenidos, porque además, si nos dejamos además afectar no solamente por esas sorpresas o esos descubrimientos, sino si nos dejamos afectar también por lo que nuestros compañeros nos proponen a la hora de rodar cualquier escena o secuencia, y las chicas mencionaron a Ángelo, a Cristina, también Greta Fernández, todos compañeros y compañeras que hacían sus aportaciones porque vienen con su imaginario, con su universo, son todos muy activos y Claro. están muy presentes, entonces sería un pecado no dejarse contaminar por mm. esas maravillosas energías que también después, eh, con las que uno después tiene que como que entrar en relación o Sí. con las cuales dialogar. Y me fui tanto por las nubes que ya me olvidé cuál era la pregunta. No, no, pero bueno, esto de la dosificación de la información, te decía, no es una filmación Ah, obviamente cronológica, pero vos tenés que saber cuándo sí, eso cuándo sí estoy. es cierto. Bueno, por un lado, como actriz sabemos, o como actores sabemos que la continuidad en el cine es muy difícil, digamos, Sí, seguir la narración en tiempos lineales, dramáticamente hablando, entonces uno ya está acostumbrado a estos saltos, pero además la película propone una exacto, temporalidad rota de muchos saltos, claro. de atrás para adelante, de adelante para atrás. Entonces, jugar un poco ese juego, también el de las piezas, el del rompecabezas, el de una temporalidad tan fragmentada, eh, no, te diría que fue bueno, sumó, no restó. Ajá, No, cada día había que estar haciendo el ejercicio de, bueno, ¿dónde estoy parada? claro, ¿Cuáles son los recuerdos que hoy me habitan? ¿Qué es lo que todavía resta por vivir y que todavía no se puede develar? claro. Entonces, pero es el mismo ejercicio que las chicas les proponen a los espectadores. Exacto. Valeria, Cecilia, tenemos que ir cerrando ya, pero yo no quiero cerrar esta nota sin aludir, aunque más no sea, muy brevemente a una escena mítica de esta película, que es la que resuelve o no el tema planteado. Y les quería preguntar si para ustedes esa escena es metafórica o es real.
Danos una pista de cuál es la Sin escena. spoilear. ¿Cuál escena? Qué Digamos, difícil, se metió en un brete. es la escena en la cual madre e hijo Dicen cosas. Bien, es una, sí, ya sé expulsan qué escena es. cuestiones internas. Ese tejido, contesto y seguro Vale también completa, ese tejido que se arma Sí. en ese momento entre todas las partes, bueno, es un poco como todas las escenas evocativas de la película, una reconstrucción que hace esa madre tratando una vez más y ya en el final de encontrar una respuesta a su pregunta. Lo que no te digo es si la encuentra. Está bien. Ok. Y voy a sumar algo también que a lo que dice Cecilia, ¿no? Hay algo muy interesante que nos sucedió también en el recorrer, ¿no? En el recorrer la escritura. Llevó casi 4 años y pico la escritura del guión y fueron cosas que fuimos encontrando en el camino, pero sí esta sensación que toda la fractura temporal que viene trabajando la película se anuda en ese momento, ¿no? Hay Ok. algo de la resolución del pasado, del presente y de lo evocativo que se convoca desde un lugar de encuentro en relación a la emocionalidad de estos personajes. Perfecto, perfecto. Lamentablemente, bueno, la película se está exhibiendo en estos momentos en muy pocas salas. ¿Quieren contarnos en cuáles? Sí, está, bueno, desde el jueves Sí. en el Cinearte Cacodelfia, ahí a poquitos pasos del Obelisco, para que después se coman una pizza a las 9 de la noche. Mañana, de hecho, tenemos un conversatorio Ah, qué bueno. luego de la función, que está bueno porque por ahí es interesante que la gente se quede a conversar sobre la película. Estamos en Belgrano, en el Showcase, en 2 funciones, 14:20 y 21:55, y estamos en el Atlas Caballito, a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Y después en otras salas de Avellaneda, de, bueno, espacios Inca de todo el país. Sí, bueno, lo importante es la permanencia, que la gente vaya al cine, cuidar la película. Tiene que ir a verla en su primera semana en lo preferible para poder de alguna manera asegurar la continuidad y sostenerla. Claro. Y le deseamos lo mismo que en la nota anterior, mucha continuidad en salas a la llegada del hijo. Y gracias a ustedes, gracias Maricel, Cecilia, gracias Valeria por vuestra participación aquí en Cinefilia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, Luis. Por favor, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Fue la palabra de Maricel Álvarez, Cecilia Atán y Valeria Pivato, protagonista y codirectoras de la película La llegada del hijo. Y ahora sí vamos a escuchar, a raíz del 30º aniversario de la película Toy Story, que es un reestreno luego de su paso por las salas en el año 1995. Vuelve a las salas y vamos a escuchar un tema emblemático que es Yo soy tu amigo fiel, que lo interpreta Ricardo Murguía. Aquí va.